Estábamos viendo, vamos a hacer un ejercicio más completo, ¿sí? Donde generalmente, a veces en los exámenes, piden algo que es, espero que se vea el Word, que es realizar el estudio completo a la gráfica de la función. Y por ejemplo me plantean una función f de x igual a x más 1 sobre x. ¿A qué se refiere esto con realizar un estudio completo? Bueno, cuando me dicen esto de realizar el estudio completo me están pidiendo crecimiento, concavidad, mínimos, máximos relativos y puntos de inflexión. Todo lo que vimos ahora, ¿sí? Porque con todo ese estudio, yo si no tuviera una computadora, podría realizar la gráfica de la función. Yo la gráfica de la función no se las voy a pedir porque para eso tienen las computadoras. O sea, ustedes, después lo vamos a hacer con el matemática, la miran a la gráfica y se van a dar cuenta que podemos obtener un montón de relaciones con la teoría, ¿sí? Lo que está pasando en esa curva, en la gráfica de esta función, que me va a dar una curva, esta y muchas otras, puedo analizarlo desde el punto de vista de los criterios para considerar crecimiento y decrecimiento, concavidad para arriba y para abajo, y mínimos, máximos relativos y puntos de inflexión. Una posibilidad para hacer esto es dividir la hoja en dos. Yo lo hago en el pizarrón y divido el pizarrón en dos. Acá no puedo, pero me la voy a ingeniar. Lo primero que tienen que hacer antes de dividir el pizarrón, la hoja o lo que sea en dos, determinar el dominio de la función. Fíjense que el dominio de esta función serían todos los reales, pero como la variable x está en el denominador, no puedo dividir por 0. El dominio de esta función serían todos los reales menos el 0. Y en el primer paso, vamos a insertar un cuadro de texto. Ahí tengo el cuadro de texto porque vamos a dividir en dos, ¿sí? Una parte del cuadro, vamos a escribir. Acá vamos a hacer la parte del crecimiento. Voy a poner crecimiento. Y en la otra mitad, no quiero opciones de diseño, y en la otra mitad vamos a hacer la concavidad. Entonces vamos a dividir crecimiento por un lado y concavidad por el otro. Ahí está. Y acá vamos a hacer la concavidad. Voy a empezar por el crecimiento. ¿Cómo hago el crecimiento? Bueno, hacemos la derivada primera de la función. Necesitamos hacer la derivada primera. La derivada primera de x más 1 sobre x. ¿Alguien sabe cuánto da? Sobre x. No se desesperen. X da 1. La de derivada de x da 1, muy bien. Perfecto. No, tengo miedo que se desesperen porque es peligroso. Hay muchas enfermedades cardíacas dando vueltas. Así que lo que les pido es que lo hagan tranquilos. X es 1, bien. Más. Y el otro te queda ¿Cómo? 1. El otro te da 1 sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x cuadrado. Sí, exacto. Menos 1. Perfecto. Porque era la famosa k sobre x a la n. Teníamos una reglita en la tabla. Esa es la derivada primera. Bueno, y acá voy a trabajar con la derivada primera. En el segundo cuadrito vamos a hacer lo mismo, pero con la derivada segunda. O sea, todo lo que hagamos acá con la derivada primera, lo vamos a hacer acá con la derivada segunda. Ya que estamos, alguien que me diga cuánto vale la derivada segunda. Bueno, tendría que derivarla de 2 por x a la menos 3, digamos. Correcto. El compañero lo que hizo es decir, la derivada de 1 me da 0 menos. La derivada de 1 sobre x cuadrado la puedo pensar como k sobre x a la n, donde k es una constante y n es otra constante, que me dicen que es menos k por n sobre x a la n más 1.
El compañero lo que creo que hizo, por lo que me dijo, es tomar que esto es x a la menos 2. Entonces le queda menos 2 por x a la menos 3. O lo que es lo mismo sería 2 sobre x cubo. Lo pueden practicar, me pueden preguntar si tienen alguna duda ahora mismo, y ahí me quedaría la derivada segunda. Bueno, voy a trabajar con la derivada primera. Aquí vamos a trabajar con esta derivada. Y la misma forma de trabajar acá, voy a trabajar con la segunda luego. Voy a hacer todo con la derivada primera. ¿Qué hacíamos con la derivada primera? Tendríamos que sacar los puntos críticos. Los puntos críticos eran aquellos puntos donde la derivada primera se hacía cero o no existía. Vamos a ver si en algún punto la derivada primera no existe. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algún punto donde la derivada primera no existe? Y en esta pregunta estoy haciendo una trampa. Pero bueno, a ver. ¿Alguien me puede contestar? ¿Algún punto donde la derivada primera no exista? ¿O existe en todos los puntos la derivada primera? En x igual 0. Correcto. En x igual 0 es un punto donde la derivada primera no existe. Ahora, ese x igual 0 es un punto crítico de la función f. Sería la otra pregunta. Creo que no, profe, porque el x cuadrado de abajo pasa Sí. como negativo el 2, arriba. De acá por x a la n, negativa. Que sería No. 1 menos 0. No es por eso. Está bien que tienen opciones, porque así razonamos entre todos. La derivada primera en 0 no existe. Y sin embargo ese 0 no es un punto crítico. ¿Por qué motivo no es un punto crítico? Porque la definición de punto crítico dice, es un punto que pertenece a la función, pero no pertenece a la derivada. O sea, el punto crítico de una función, que pueden ser dos casos, cuando no existe la derivada, pero sí existe en la función. O sea, la definición de punto crítico dice, sea C un punto del dominio de la función. O sea, existe f en C. Sin embargo, o f' en C me da 0, o no existe f' en C. Y fíjense que acá, si bien no existe f' en 0, pero tampoco existe f en 0. Con lo cual, el 0 no es un punto crítico de la función. Porque para ser punto crítico, no tiene que existir la derivada en ese punto, pero sí tiene que existir la función en ese punto. O en ese valor de x. ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron? Bien. Entonces, no va a haber ningún punto donde no exista la derivada y que exista la función. Entonces tendremos que igualar la derivada a 0. Entonces, ¿cómo voy a hacer? No, me va a quedar 1 menos 1 dividido x cuadrado, y a esto lo igualamos a 0. Vamos a igualarlo a 0. Un poquito. Bien. Entonces, ¿cómo igualo esto a 0? Bueno, lo tendría que trabajar un poquitito más a esto. ¿Cómo lo trabajaría? Diría 1 igual a 1 sobre x cuadrado, paso al otro miembro del x cuadrado. ¿Sí? Todo este término, sumo ambos miembros por 1 dividido x cuadrado. Después, ¿qué puedo hacer? Y podría pasar, como el x cuadrado va a ser distinto de 0, porque el 0 no me lo admite la derivada, puedo pasar x cuadrado multiplicando. Me va a quedar x cuadrado igual a 1. Y por último, me va a quedar, si x cuadrado igual a 1, x es igual a la raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de 1 es igual a... Sacaba un poquito de coca. Voy a tomar más de coca antes ahí. Ahí está el micrófono abierto. Y veo que no me están escuchando, me están tomando Coca-Cola. Estamos diciendo una marca comercial. Entonces, ¿cuánto da la raíz? Los dos valores. La raíz cuadrada da más menos 1. En consecuencia, tengo que 1 y menos 1 anulan la derivada primera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el dominio de la función. ¿Tenés otra? ¿Me la regalás? Chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Sí, la tenés que ir mojando para que...
En realidad creo que Carlitos las hierve. Se ve que ni me escuchan, ¿eh? Bien, ahí estamos, ahora sí. Bueno, entonces, dividimos el dominio de la función. Acá viene algo muy importante, sumamente importante. Yo lo que voy a hacer es, voy a volver a copiar esto acá, después se los pongo en un control C. Lo voy a poner para tener más espacio. Upa. Aquí. Bueno, voy a sacar esto de acá. Ahora sí. Y voy a sacar este gráfico de acá. Después lo voy a poner ahí. Ahí está. A ver si lo puedo poner. Ahora sí. Bueno, voy a copiar lo mismo que estaba haciendo en el cuadrito, pero para tener más lugar lo voy a poner acá. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría luego? Vamos a dividir el dominio de la función con los puntos que en este caso solamente anulan la derivada, que son los puntos críticos, son los únicos dos puntos críticos. El dominio de la función eran los reales menos el cero. Ojo acá cuando dividan el eje real, ¿sí? El eje que va de menos infinito a más infinito. ¿Qué voy a marcar? Voy a marcar acá por acá más o menos menos 1. Y acá voy a marcar 1. Entonces tendría menos 1. Voy a marcar primero 1. Acá sería 1. Y acá tendría que poner menos 1. Pero tengo que tener cuidado porque el 0 no está dentro del dominio de la función. Entonces acá lo tengo que marcar, ¿sí? Tengo que decir, ahí voy a poner el 0. ¿Cómo hacemos? Yo lo voy a hacer menos 1, 0. A ver si lo pongo. El 0 lo pongo por acá. Voy a poner 1 y este 1 lo sacamos. Entonces, me quedaría el 1 por acá. Allí. El 0 por acá. Me corro otro poquito. Ahí tengo el 0. Y el menos 1 por acá. Ahí los acomodo a todos. El 0 viene un poco más acá. Ahí está. Y el 1 correspondiente a su registro. Ahí está. Ahí tengo dividido el dominio de la función. ¿Por qué tengo que poner el 0 si no es un punto crítico? Porque el 0 no está en el dominio de la función. Entonces ahora sí vamos a hacer los intervalos para sacarle crecimiento. ¿Cómo haría los intervalos para sacarle el crecimiento? Y los hacemos de la siguiente manera. El primero va a ser de menos infinito a menos 1. El primero va de menos infinito a menos 1. Primer intervalo. El segundo intervalo, ¿entre qué y qué va? El segundo intervalo va desde menos 1 a 0. De menos 1 a 0. El intervalo que sigue va a ir desde 0 a 1. 0 lo tengo que contar porque no está en el dominio. Y en el último voy a tener de 1 a más infinito. O directamente infinito, no necesito ponerle más. Bueno, en este intervalo, ¿qué pasa con la derivada primera? ¿Cómo hacíamos? Tomábamos un punto interior al intervalo. Puedo tomar menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 10, menos 20, cualquiera que esté ahí adentro. Y si no me equivoqué hasta acá en hacer nada, cualquier valor que yo reemplace en la derivada primera, que calcule la imagen de la derivada primera en ese valor de x, lo que voy a notar que todas van a tener el mismo signo. A mí me interesa saber no cuánto me da, sino si es positiva o negativa. Si reemplazo por menos 2 al cuadrado es 4. Ya me queda 1 menos un cuarto. Un cuarto es 0,25. 1 menos 0,25 es 0,75 positivo. O sea que acá sé que la derivada primera
de mi función en todo ese intervalo es positivo. Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces voy a saber que f crece en ese intervalo. O f es creciente en menos infinito 1. De menos 1 a 0, ¿qué puedo tomar? Y no puedo tomar ni menos 1 ni 0. Tendría que tener una calculadora y decir, bueno, a ver, si tomo menos 1/2. Si ustedes tuvieran una calculadora y hacen menos 1/2 al cuadrado, queda 1/4. O sea, me queda 1 dividido 1/4. Que si lo hacen con la calculadora, les queda 4. O sea que me quedaría 1 menos 4, que me da menos 3. Entonces, ¿qué voy a decir? Que, perdón, ahí va. Que la derivada primera, en este caso, es negativa, entonces la función decrece. Acá me equivoqué, no sé qué pasó. Estos dos no van, disculpen. Ahora sí. En 0,1. ¿Qué vamos a ver en 0,1? Bueno, en 0,1 tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Podemos tomar un valor que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, un valor entre 0 y 1 puede ser 1/2. Si ustedes reemplazan acá por 1/2, van a ver que les da negativo y la función sigue decreciendo. Y en 1 más infinito, si hacen lo mismo, pueden tomar 2, pueden tomar 3, pueden tomar 4, pueden tomar 5, van a ver, por ejemplo, si toman 2, acá le queda 1 sobre 4, 1 menos 1/4 me queda 0,75 o 3/4, y es positivo. Entonces voy a decir que la derivada primera es positiva, entonces f de x o f crece. Y ahí tenemos los 4 intervalos de crecimiento de la función. Con estos intervalos de crecimiento podemos interpretar, podemos inferir cuáles son los mínimos y máximos relativos. Si yo graficara esta función con el matemática, verían que yo no les estoy mintiendo, ¿sí? La función, lo vamos a hacer acá, sería, les voy a graficar rápidamente, esta función que es x más 1 sobre x, la voy a graficar entre menos 5 y 5, a ver cómo se ve. Si no le pongo x, va a estar mal. Voy a ponerle x, esto no es un corchete, sino es una llave. Ahora sí la vamos a ver. Fíjense cómo queda la gráfica de la función. Fíjense que por ahí hay un máximo relativo que me tendría que dar en menos 1. Y acá tengo un mínimo relativo. La podría hacer más chica, entre menos 3 y 3, si la quiero ver mejor. Ahí se ve mejor, ¿sí? Acá hay un valor, menos 1, acá está el máximo relativo, y en 1 está el mínimo relativo, que es lo que tendríamos que ver ahora. Y fíjense que la función crece hasta menos 1, de menos 1 hasta 0 decrece, de 0 a 1 decrece, y después empieza a crecer en 1. Si la quiero ver más grande para ver dónde están los crecimientos y los decrecimientos, la puedo mirar así, se ve horrible, ¿no? Ustedes me dirán, parece una recta, lo que pasa es que como es muy grande, la parte que baja no se ve. A ver si la podemos achicar para que la vean mejor. Ustedes no se ve mejor para nada. A ver si en menos 10, 10 se ve más linda. Ahí bueno, ahí por lo menos se va viendo, ¿sí?, qué es lo que sucede, los crecimientos. Acá podemos ir jugando todo el día con el software, ¿sí? Ahí se ve un poquito mejor. Pero podemos ver de distintas perspectivas. Bien, vamos a volver al ejercicio. ¿Sí? Vemos que esto se cumple, lo vimos recién en la gráfica. Y si me piden a mí que calcule los mínimos y máximos relativos, yo lo que veo es que la función hasta menos 1 crece, y después de menos 1 decrece. Sabíamos que si se daba eso, que la función pasaba de crecer a decrecer, o sea, si venía creciendo y en algún lugar, a partir de un determinado punto, decrecía, ¿qué decíamos? Decíamos que existía, ¿sí?,
un máximo relativo en f en menos 1, ¿sí? De la función. ¿Por qué? Porque en menos 1 hasta menos 1 la función crece y después de menos 1 la función decrece. Lo podemos volver a ver en el matemática. Fíjense, ahí lo ven, ¿sí? No está marcada la asíntota, acá hay una asíntota. Pero fíjense que hasta menos 1 crece y después de menos 1 decrece, ¿sí? En un máximo relativo. Y lo mismo van a ver con pizarrón, que en 0 no puede pasar nada, porque en 0 no existe la función. Pero además viene decreciendo hasta 0 y después sigue decreciendo. Y no puedo tener ningún mínimo ni máximo. ¿Por qué? Bueno, porque en 0 no hay función. Lo está marcando el dominio de la función. ¿Y qué otra cosa puedo mirar acá? Acá puedo ver que, pero la función decrece hasta 1 y después de 1 decrece. Entonces, perdón, decrece hasta 1 y después de 1 crece. Entonces yo puedo decir que existe un mínimo relativo en f en 1. Y ahí terminó esta primera parte del ejercicio que yo hago en la mitad del pizarrón. ¿Por qué motivo? Bueno, porque acá se me fue todo esto un poco, voy a sacar a esto, y veríamos lo de la concavidad ahora. Se me fue un montón. Con esta derivada segunda, vamos a cortarla, y vamos a hacer la concavidad. Y podemos hacer lo mismo que tengo ahí. Que acabamos de hacer recién con la derivada primera. Bien, ¿qué haríamos? Vamos con la derivada segunda. Tenemos que dividir el dominio donde, con valores de x, donde la derivada segunda se hace 0 o la derivada segunda no existe. Bueno, vemos que la derivada segunda no existe en 0, es el único valor de x donde la derivada segunda no existe, o sea, no existe f segunda en 0. Pero 0 tampoco existe en la función, o sea que 0 no lo tengo que considerar. Ahí está. Sí, Aníbal. Aníbal me está diciendo que en la función existe una asíntota vertical y horizontal. Sí, que yo no lo estoy pidiendo acá, ahora lo vamos a hacer dentro de un ratito. Pero existe, sí, es correcto lo que decís. Bien. Bueno, vamos a ver los intervalos de concavidad de la gráfica de f. Lo que vamos a analizar entonces es, cuando no existe la derivada, eso no lo tendría ni que considerar porque no existe en 0, pero mi función no existe en 0, o sea que no me interesa. ¿Cuándo se hace 0 esta derivada? O sea, cuando 2 dividido x cubo es igual a 0. Y para que el cociente entre dos números sea 0, solo el numerador puede ser 0. Y acá el numerador es distinto de 0. Entonces lo que puedo concluir es que esta expresión es distinta de 0. Y ustedes me dirán, pero si no tengo ningún punto donde la derivada no existe. En realidad hay uno, pero no existe en la función, o sea que no me interesa. Y no tengo ningún valor donde la derivada segunda se haga 0. ¿Cómo hago para armar los intervalos? Bueno, en estos casos, donde no puedan armar los intervalos, van a ver que el ejercicio es mucho más fácil. Van a estar como contentos porque van a ver que la conclusión es mucho más rápida, de alguna manera. ¿Y cómo hacemos la conclusión? Ustedes saben que la gráfica de una función es cóncava para arriba si la derivada segunda es positiva, y la gráfica de una función es cóncava para abajo si la derivada segunda de la función es negativa. ¿Dónde sería positiva la derivada segunda de esta función y dónde sería negativa? Bueno, acá no es muy difícil de ver. El 2 es un número positivo. Si yo lo divido por otro número positivo, todo me va a dar positivo. ¿Y cuándo va a ser positivo esta x? Y cuando x sea positiva. O sea, cuando x se mueva en el intervalo 0 más infinito,
yo lo que voy a ver, no necesito pensar mucho, que la derivada segunda va a ser positiva. Entonces, voy a poder decir que ahí la gráfica de f es cóncava para arriba. Y que cuando x sea negativo, como acá tengo un 2 positivo dividido ese negativo, o sea que ¿cuándo va a ser negativo el denominador? Y en menos infinito, ¿sí? 0, sin incluir el 0, voy a ver que mi f segunda va a ser negativa. Lo miro así como a ojos. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Si yo vuelvo al matemática y miro la función esta que hice la gráfica yo de antemano, fíjense que de menos infinito a 0 es cóncava para abajo y de 0 a más infinito es cóncava para arriba. O sea que no estoy mintiendo. Bien. Ahora, tenemos que determinar los puntos de inflexión para hacer este estudio. Mi pregunta es, ¿dónde estaría el punto de inflexión? Bueno, el punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Así lo decimos muy livianamente, muy ligeramente. Entonces, alguien que venga y mire esto, dice, de menos infinito a 0 cóncava para abajo. Y a partir del 0 es cóncava para arriba. Entonces, en el 0 está cambiando la concavidad. El 0 es el punto de inflexión, me puede decir alguien. Bajo esa definición de que donde cambia la concavidad de abajo para arriba, de arriba para abajo, tengo el punto de inflexión, el 0 sería el punto de inflexión. Sin embargo, vimos ahí en la gráfica que en 0 no hay nada, y en 0 no puede haber nada porque no está en el dominio de la función. A eso me refería yo cuando les marqué la definición del apunte. ¿Se acuerdan que les dije tengan cuidado con esta definición? Que lo decimos muy livianamente. A ver, perdí el libro. No sé si ven el Larson ahí. Sí lo ven, ¿no? Lo perdí, encima lo tengo. Me fui de este punto de inflexión. Voy a ver si puedo retomar acá. Por acá estamos con él. Ahí arriba, por ahí. La definición esta famosa que yo le dije, tengan cuidado, ¿sí? Con la definición de punto de inflexión, que andaba por acá arriba. Acá, punto de inflexión. No, me parece que no se ve la punta. ¿No se ve el libro? Yo no lo veo. Bueno, está bien, a lo mejor acá. Ahora sí. Bien. Bien. Menos mal porque que no se veía, porque lo tenía en cualquier página. Fíjense que me decía claramente que una función tenía que ser continua en un intervalo abierto y C un punto de ese intervalo. O sea que el C tenía que estar en el dominio de una función. Entonces después decía que si cambiaba la concavidad, entonces ahí tenía punto de inflexión. Pero ese valor C, donde estaba el punto de inflexión en CF en C, iba a ser punto de inflexión si cambiaba la concavidad, pero también si existía la función en el punto. Así que tengo que tener cuidado ahí cuando yo estoy hablando de el punto de inflexión. O sea que acá no hay punto de inflexión porque donde cambia la concavidad no es un punto de inflexión. Se cortó la función ahí, ¿sí? Es discontinua en el 0. Entonces tendría que decir no existen puntos de inflexión de la gráfica de F. De F minúscula siempre. Voy a poner la palabra gráfica de F. Bien, no sé si entendieron todo lo que dimos hoy. Un compañero me hizo referencia a las asíntotas. Sí, nosotros hicimos en el primer cuatrimestre cálculo de asíntotas, Matías les dio. Así que a esta función también le podrían calcular las asíntotas y van a ver que tiene dos. Una vertical que está en x igual 0 y otra horizontal que es y igual a x. Otra asíntota, o no vertical como la llamamos. Si no tienen más dudas, hoy yo los dejo libres. Si quieren preguntar algo, con mucho gusto.